Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia en el presente. Producido por triplemedia.info y desarrollado por Alejandro Gagliero, Virginia Cagliero y Maricel Dilleno. Actualizame esta noticia, esta experiencia, esta discusión, esta ideología esta o lo que venga. o lo que sea. Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast. Hoy nos encontramos nuevamente, ya la entrevistamos con anterioridad con Alfon Paganoni, futura antropóloga, y hoy vamos a hablar de un tema referido a la construcción identitaria en la ciudad de Marcos Juárez. Primero, la generalidad de este concepto y de nuestros relatos fundacionales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? La idea del relato fundacional tiene mucho que ver con cómo concebimos la historia, sobre todo en la parte occidental del mundo. Esta idea de que nos la cuenten como un cuentito lineal, con un momento, un comienzo, que avanza progresivamente hacia el final, y que tiene que ver con esto del momento fundante, un momento fundador, que un poco veníamos charlando de, la revuelta de Stonewall, quién tiró la primera piedra, quién se puso el primer pañuelo blanco en la cabeza, que tiene que ver con construir un relato en torno a un momento fundante de ciertos momentos o sucesos sociales, que quizás por ahí no fue ese momento fundante, sino que fueron el resultado de una serie de procesos que ya se venían dando. Pero al momento de escribir la historia, nos gusta contarla de esta manera ordenada. ¿Qué es la necesidad de sintetizar, de romantizar o de encontrar algo que nos contenga y nos dé pertenencia, lo que nos hace inventar un relato que no esté comprobado? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Creo que es la necesidad de romantizar, de volver más estético ciertas cosas según los cánones occidentales, obviamente, y con la idea de construir nosotros, esta serie de momentos, de rituales, de símbolos, de actos que nos vuelven un grupo unido por algo que tiene que ver con esta historia y con estos relatos. Y si no contáramos la historia como un cuento, ¿cómo debería contarse? Como historia. No, creo que tiene que ver con, quizás esto es más de la historia, con una idea de un revisionismo histórico, de justamente humanizar a estos personajes, que creo que es algo que se hace mucho con los próceres ahora, que eran hombres y mujeres de carne y hueso, que tuvieron sus pifiadas o no, que es como una mirada quizás más humana y más realista de lo que realmente pasó, y que viene a discutir un poco con algunos relatos que nos suelen como machacar un poco en el sistema educativo con esta idea de los próceres y la figurita que pegás en cierta fecha, que quizás no necesariamente se dio así, y no por eso no fue un momento importante, y no por eso no hicieron cosas que quizás estaban buenas, pero no eran perfectos. Bajar un poco del pedestal ciertas cosas, me parece que tiene que ver con eso. Sí, También a lo mejor la necesidad, ya en el colegio secundario, por ejemplo, una cosa que siempre tenemos, que por lo menos a mí me hacían hacer, era la línea del tiempo. Y es esa forma de pensar la historia como algo lineal. Entonces es necesario encontrar, lo que decías vos, un momento fundacional para que empiece una era o para que se desarrolle algo. No sé, por ejemplo, pensando en la Revolución de Mayo, no solo, o sea, la fecha fue el 25 de mayo de 1810, pero todos los procesos históricos anteriores llevaron a eso, pero no tenemos esa necesidad de ubicar en tiempo y espacio como para poder racionalizarlo en cierta manera. Esa idea de la historia como un hecho lineal, no como pensarla de otra manera, ¿Sí? Otra forma de desarrollarse de la historia. Y celebrar. También, claro, la fecha sirve para conmemorar ese momento cúlmine, digamos. Marcabas esta cuestión de ese relato, de ese cuento. ¿Cómo entra el concepto de identidad y cómo se adapta? En el relato... Exactamente. No sé si te lo voy a responder bien. No, por ahí creo que en Argentina tiene que ver el relato fundacional con esta idea de formar el sujeto nacional argentino, como nace la nación argentina, que tiene que ver con esta idea de un montón de inmigrantes, más poblaciones nativas, más esclavos que vinieron después. Había una mixtura muy importante, y el gobierno en ese momento se preguntaba, ¿cómo hacemos para que toda esta gente entienda que somos todos una misma cosa? Entonces se crea ese relato. Y se crea esta idea del crisol de razas que en realidad incluía
solamente ciertas razas y ciertas características y se crea el ser nacional argentino, pero quienes crean esos relatos tienen que ver con la hegemonía del momento. Entonces, ese sujeto que se crea imagen y semejanza de esa hegemonía de ese momento. Entonces, el ser nacional argentino, por excelencia, era inmigrante europeo, era blanco. Y se le atribuyeron ciertas características. Es en el mismo momento en el que el mapa como que se divide y a cada provincia le ponemos un grupito de indios por acá, le ponemos una bebida. Bueno, en Córdoba, ¿qué tenemos? Bueno, el Fernet, los comechingón, en el sur que tenemos los mapuches, las ovejas. En Mendoza que tenemos el vino. Son esas construcciones que operan en el imaginario colectivo y que a la vez que nosotros la construimos, nos construyen también a nosotros, porque son categorías operativas. Por ahí me parece que está bueno cuestionarnos, porque como son una construcción, también pueden ser deconstruidas. ¿Operativas en términos de qué? Y que son funcionales, porque nosotros respondemos a esas construcciones. Quizás cuando uno sale de Córdoba y se encuentra con otras personas que son otras provincias, dice, porque vos sos cordobés, y uno un poco más, un poco menos, como que entra en el personaje del cordobés que le gusta el Fernet, que le gusta el cuarteto, o que se va a Argentina y que dice, el dulce de leche, o me llevo el mate. Son categorías funcionales, pero son construcciones. Sí, hay un miedo de la globalización a la pérdida de estas construcciones que se contradice con este poner en crisis. Sí, es que yo creo que la globalización como que a un tiempo las fortalece y a la vez las va como hibridando a estas categorías que son funcionales. Porque también el tema del turismo, por ejemplo, la globalización explota ese individualismo y esas características de determinados lugares. Entonces como que las refuerza porque uno necesita distinguirse en un mundo tan globalizado y a la vez las va borrando, porque justamente la globalización nos hibridiza. Claro, yo pensándolo, digo, también hay, hablando vos de ese rechazo y aceptación, lo pienso hoy con el tema de la inmigración. Hoy en día en la Argentina es más fácil aceptar un inmigrante que proviene de Europa, que proviene de Australia, un inmigrante blanco, básicamente, en muy pocas palabras, que cae con el estereotipo occidental, blanco, rubio, mejor. Esa persona puede ser vista como inmigrante y se puede adaptar a la sociedad argentina, pero el boliviano no. El boliviano es el bolita, el que viene a robar el trabajo. Los que vienen de África también son los manteros, son los negros que vienen a robar el trabajo. Entonces, como que ahí creo que a lo mejor se ejemplifica un poco lo que decís vos, de tomar lo híbrido, hibridizar, pero tomando lo que consideramos aceptable. Totalmente. Casualmente la gente que está más cerca es la que peor nos cae o la que parece menos asimilable. También como que hay dos categorías distintas. Tenés el inmigrante y tenés el extranjero. No es lo mismo un extranjero que un inmigrante, que también son categorías re funcionales. Ay, creo que nos refuimos el tema. Pero ¿por qué nos gusta esta cuestión de, o nos cae mejor el blanco? No sé si está bien formulada la pregunta o suena bien al oído para el que lo va a escuchar, pero ¿por qué esa idealización, esa devoción? Sí, la oposición norte-sur, blanco-negro, es el norte, la hegemonía, los poseedores de cultura, entre comillas, poseedores de civilización, que es algo a lo que uno aspira y que también nos han enseñado a aspirar, en esta idea de que los argentinos venimos de los barcos y en este ser nacional argentino. En el mundo de hoy, el norte suele ser generalmente conceptualizado como lo mejor, justamente porque en el norte está el mayor poderío económico, casualmente, o no tan casualmente. Bueno, esto también se va a re de tema, pero había visto un video en Facebook que hablaba de cómo se diseñó el mapa, que en realidad, en referencias territoriales, el sur del mundo, por ejemplo, América del Sur, es mucho más grande que Europa o que Norteamérica, pero a la hora de cartografiarlo se ve mucho más pequeño. Que son una serie de simbología que uno mama desde muy chiquito, que absorbe y que nos llevan también a naturalizar, ver como natural esta jerarquía del norte y lo blanco primero y abajo el sur, lo negro, lo moreno, lo marrón. O sea que nada es adrede. No, nada es adrede. Lo que nos pasa es que tendemos a naturalizar ciertas cosas, a ponerlas en un lenguaje más de la biología y por eso creemos que son verdad. Cuando en realidad, bueno, quizás nos convendría preguntarnos, bueno, ¿qué es la verdad? Y vos como estudiante de antropología, como futura antropóloga, ¿pensaste alguna vez si esto fuera al revés? No, nunca me lo pensé. Si en vez de vuelvo a repetir la palabra, esa devoción, esa romantización del
del blanco y si fuera con el negro, ¿qué pasaría? Sí, no. No existe, no pasó. Históricamente. históricamente Pero bueno, no pero pasó. a ver, Si vale. pasaría sería al revés. Bueno, no es- pero vale preguntárselo. Sería igual, pero al revés. Si hubieran sido pobres los blancos, esclavos los blancos, y Pero maltratados, extinguidos no lo por falta pensé de en pobreza, categoría, sería- no, pero no lo pensé como en categoría de cuestión material o de poderío material. De una cuestión simplemente de piel. Creo que sería al revés, ¿no? O sea, si fuera solo el color y no las condiciones. Sí, el tema es que por ahí como que nos gusta pensar, creo yo, no sé, en este hombre en estado primitivo que solo tenía su cuerpo y nada más. Y ese hombre no existe. Un Porque el hombre es Claro. hombre con todos los elementos que lo acompañan, los elementos sociales. El hombre es hombre con la cultura. Sí. Es como que mucha gente pregunta, bueno, ¿cuál es el estado natural del hombre? Por ahí dicotomía, naturaleza, cultura. El estado natural del hombre es la cultura. Es la jerarquía, es la sociabilidad, es la materialidad. Entonces por ahí como que me cuesta imaginármelo porque responde a eso. Y otra vez volvemos a lo natural. Lo natural como el estado primogenio, lo impuro, lo impoluto, que nunca existió en realidad, porque ni siquiera los primeros homininos eran eso. Claro. Me gustó eso como lo explicaste desde Darwin, porque el negro tiene que ver, el mono, el prehistórico, hay una cuestión, hay una carga de menos civilizado. Sí, lo que yo te comentaba un poco de, bueno, la antropología nace con el mal llamado descubrimiento de América y este encuentro con el otro. Y por ahí lo primero que se preguntan los europeos al encontrarse con este otro es si era humano, si tenía alma realmente. Y Darwin, quizás por ahí todo su racismo, porque por la época tenía ciertas ideas racistas, él los reconoce humanos. Quizás humanos incivilizados, pero humanos al fin. Entonces por ahí creo que ese fue el gran aporte que él hizo. Y también que él, a la idea de hablar de evolución, también que tendemos a pensar la evolución en esta idea lineal, de progreso, de que vamos avanzando. Darwin, su concepto innovador no fue el de la evolución, sino que fue el de la selección natural. La selección natural se basa en que nacen más organismos de los que pueden sobrevivir. ¿Cuáles sobreviven? Los que logran reproducirse, los que logran adaptarse. Él en el libro del origen de las especies, porque él, antes de hablar del hombre, habla de los animales, como que no se atreve a tanto, en esa época, complejo hablar del hombre. Él habla de las mariposas. Y dice que previo a la revolución industrial, las mariposas eran naranjas. Y que post revolución industrial, las mariposas eran grises. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que las mariposas grises eran más perfectas que la naranja? No, que se camuflaban mejor, porque con la revolución industrial las ciudades se llenaron de hollín. Se reprodujeron más y eventualmente reemplazaron a las mariposas naranjas. Entonces, la evolución no tiene que ver con una cuestión del ser más perfecto, el ser más civilizado. Es simplemente el que se adaptó mejor a ese momento y a ese lugar, y su supervivencia está en juego todo el tiempo. En cualquier momento puede cambiar. Entonces eso por ahí como que cuando pensamos la evolución en formas lineales, tendemos a perpetuar ciertas jerarquías y a naturalizar ciertas cosas que en realidad tampoco son así. O no necesariamente son así. Hablamos de esta cuestión que tiene que ver, bueno, con la construcción identitaria, con esta cuestión de legalización del inmigrante y demás. Y también de la historia argentina, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con quizás las expresiones artísticas que habitualmente observamos en distintas fechas? Si lo queremos bajar al ámbito del arte, el arte en todas sus categorías, música, pintura, teatro, danza, lo que sea. Justamente con esto que te hablaba de la construcción de los relatos identitarios, de este ser nacional argentino, que les comentaba que en esa misma época se le divide a cada provincia un grupito de indígena, una bebida, una costumbre, alguna característica. Las expresiones artísticas conforman por ahí esa serie de elementos o rituales, más en términos de la antropología, que vienen a reforzar esa identidad o ese relato identitario que se construyó, esta idea del nosotros. Si lo pensamos en términos de Marco Juárez, los relatos que nos puedan haber contado en nuestra trayectoria escolar, yo pienso en la mía, de un grupo de inmigrantes europeos que se asentaron alrededor de la posta de un tren y como había muchos espinillos, le pusieron posta espinillos. Que, bueno, cuando comentabas que en otro de los podcasts decían que no necesariamente había muchos espinillos en la zona.
pero en ese momento se eligió ese símbolo, y si hoy lo pensamos, el escudo de Marcos Juárez, la bandera tiene un espinillo. Peor la historia del señor Marcos Juárez. La historia del señor Marcos Juárez. O inclusive por ahí pensar en las fechas fundacionales, que se fundó un 18 o 19 de octubre de tal año. Creo que todos los que tengan experiencia con trámites burocráticos saben que el momento de llevar las cosas al papel suele ser el último de los momentos que lo haces porque estás obligado, porque necesitas un subsidio, porque necesitas formalizar tu organización, que tiene que ver con una lógica burocrática que no necesariamente es la lógica de las organizaciones sociales. Entonces pensamos, el nacimiento de Marcos Juárez quizás no fue un solo día. Quizás no fue un solo momento que alguien dijo, esto es Poste Espinillo. Quizá fue orgánico, quizás en un momento había más gente parada en esta zona, quizás había menos gente, quizás no necesariamente eran todos inmigrantes europeos. Sí, quizás antes. Quizás vinieron europeos y vinieron afros, porque hubo un gran porcentaje de población esclavizada que vino a parar a Argentina porque no pudo haber parado en esta zona, acompañando a estos inmigrantes europeos. ¿Qué pasaba con los pueblos originarios de la zona? Que se reconoce que había. Bueno, ¿qué pasó con esta gente? Nunca los vimos. No existían. Eso, no existían, no se investiga, no hay inversión en esa investigación histórica. Eso te lo puedo responder desde mi experiencia. Yo soy ayudante alumna de la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología. Trabajamos con colecciones arqueológicas, tenemos bastante de la provincia de Córdoba. Y hasta donde yo sé, las piezas que se tienen en el museo son de Río Cuarto, es lo más al sur que se encuentra de Córdoba. También desde la arqueología, la zona de las llanuras, que se le llama de Córdoba, ha sido poco investigada. Primero por una falta de interés que tiene que ver con toda una evolución de la disciplina arqueológica, de pensar esta zona como de poco valor arqueológico, que eso ya es una categoría que no se usa más en la disciplina, no hay cosas que tengan poco valor, porque ¿qué es el valor? ¿Quién se lo da? Y que ahora que se están comenzando a hacer estudios, se está trabajando mucho, sobre todo con la laguna de Mar Chiquita. Es una zona, la de las llanuras, esta zona, la llamada Pampa Gringa, que dificulta por ahí la realización de estudios arqueológicos, porque es una zona de mucho campo. Y eso implica no solo dificultad para obtener los permisos para poder excavar, porque una excavación arqueológica lleva meses, en cuestiones operativas del equipo, en cuestiones de financiación y un montón de cosas, sino porque también es una zona donde se ha cultivado mucho. Y la tarea arqueológica requiere de que el territorio se mantenga medianamente intacto. Entonces es una tierra que ha sido muy removida, que entran a jugar otros intereses, como pueden ser los intereses económicos, y que eso puede llegar a dificultar un poco los estudios. Pero por ahí está bueno pensar de que si en realidad no sabemos, ¿por qué en vez de afirmar que somos todos europeos, por qué no abrir espacio a la duda de qué pudo haber pasado en ese momento? Porque la información no está. Entonces, para afirmar una cosa, también podemos afirmar la otra. Entonces, quizás cuestionarlo no por ese lado. Si ponemos en crisis el relato fundacional con el interés de no seguir siendo parte de una ficción. Entran a jugar un montón de cosas, de decir, bueno, quizás no fuimos solamente un pueblo europeo fundado por y para europeos. Y eso viene a quebrajar, ¿qué palabra difícil? A romper. Quizás como muchas estructuras y muchas ideas que se tienen cristalizadas sobre, bueno, quiénes somos los marcosjuarenses, de dónde venimos, qué valores tenemos, qué banderas levantamos, qué queremos para nuestro futuro. Es como un proceso bastante complejo, pero me parece que está bueno por ahí dar al lugar. ¿Es riesgoso, por no decir peligroso, en caso de que, bueno, Marcos Juárez ponga en crisis esa cuestión identitaria del ser marcosjuarense? Decir, bueno, che, ¿quiénes somos? Y comenzar a repensar todo de nuevo. Sí, bueno, creo que es como la pregunta filosófica por excelencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de esto? Pero sí me parece que está bueno pensarlo, sobre todo porque Juárez está creciendo mucho, pensarlo por todas esas minorías o esos grupos que quizás no están incluidas dentro de ese relato oficial y quizás sí forman parte de la trayectoria, pero no son consideradas o no se sienten representadas por ciertas figuras, ciertos rituales, ciertos mecanismos que se ponen a jugar ahí. Entonces me parece que está bueno cuestionarlo justamente para tratar de incluir a todo ese grupo que no se identifica o no está incluido en ese relato oficial.
Y eso aplica no solo para Marcos Juárez, sino para toda la Bueno, en región, general. digo, porque... Claro, Sí, totalmente. Todo lo- Explicamos con Marcos Juárez por esta por cuestión una de... cuestión, pero digo, lo todos que los pueblos de la estamos- región tienen más o menos la misma trayectoria que Marcos Juárez, prácticamente. Argentina en general es esta idea de la hibridación, de la mezcla de un montón de cosas, la mezcla que tuvimos en su momento, esto de pueblos nativos, inmigrantes afro, inmigrantes europeos, y la posterior globalización, y la migración y el flujo constante de personas que se da todavía ahora. Entonces por eso está bueno no pensar la identidad como algo estanco, sino como algo que es orgánico y que cambia constantemente, porque como esos símbolos fueron elegidos en un momento, como alguien en un momento dijo, va a ser el espinillo, el símbolo de esta ciudad, podemos quizás darnos lugar a elegir otros símbolos, otras representaciones, otros relatos. El 10 de noviembre es el Día de la Tradición. Me toca muy de cerca organizar siempre a nivel escolar el festejo. ¿Qué sería nuestro festejo ideal de un día? ¿De qué tradición estamos hablando? ¿Desde cuándo hasta cuándo sucede la tradicional? Es re difícil. ¿Qué es la tradición? ¿Sí Es el existía? mate, es la guitarra, es el gaucho, es la voladora. mujer, la chinita que baila samba, chacarera. Es un Yo pericón mi hecho de pregunta, rubios. El Día de la Tradición, el Día de la Tradición ¿Sigue se celebra en existiendo? todo el país. ¿Sí? Sí, sí. Pero la Sí, tradición, el fogón del IPEA. la tradición está el 10 de noviembre porque está vinculado a José Hernández. José Hernández, un poeta gaucho, digamos, Sí. en el norte del país, en el sur del país, que el gaucho en el norte del país está más relacionado con los pueblos originarios, con los incas. ¿Quién es el además, gaucho? Me claro. pregunto yo. Allá, en También, el ¿quién Día de la es el El Tradición, personaje de esta historia que en Collas. realidad... Baila Colla el carnavalito. Hay una danza tradicional para cada provincia y está establecida oficialmente, no es una intuición. De acá el carnavalito, acá la chacarera, acá la jota, acá la... Acá los comechingones, acá los mapuche, acá los pampa, acá los ona. Claro, está reestablecido. De hecho, el año pasado en Marcos Juárez fue parte de una serie de cortometrajes en donde en cada pueblo se bailaba. Acá participó el Yarabí con un folclorista cordobés. Cada pueblo de la provincia tiene una danza más típica que otra en su recorrido histórico. A mí me cuesta muchísimo ayornar a la juventud a la idea de lo tradicional, porque se le quiere imponer como tradición algo que desconocen, y volvemos a lo mismo. Yo no podría representar artísticamente a los pueblos nativos porque los desconozco, como un pibe que está escuchando reggaetón representa al gaucho como si fuese a su tradición, si tradición es algo que debería repetirse en su rutina, por ejemplo, como definición. Totalmente. Yo creo que la tradición tiene que ver justamente con esto, de, bueno, qué símbolos queremos recuperar y qué símbolos queremos que prevalezcan para transmitir a generaciones futuras la tradición, el patrimonio más desde patrimonio, o lo que es arqueología pública, que es como esta rama de la arqueología que se encarga de trabajar con las representaciones que hace el público, la población del patrimonio. El patrimonio, la tradición, son históricamente situados y son construidos. Entonces por ahí creo que vale la pena preguntarse de qué pasa cuando la gente ya no se siente representada ni siente vínculos, como decís vos, con estos símbolos o estos íconos que nos están imponiendo. También como desembarazarse un poco de esta idea de aculturación, de se está perdiendo la historia, se está perdiendo la tradición, porque justamente no es algo que se pueda poseer, no es algo estático, es algo que va evolucionando y no evolucionando. Es orgánico y que va cambiando. Sí. Pero ¿cómo se puede recuperar desde otros símbolos? O hay que repensarlo, es decir, bueno, no pensar en el mate, no pensar en el pastelito, no pensar en O las sí, pero danzas. incorporar más cosas. Claro, Claro, no sé. yo personalmente, ¿no? Sí. No me avala nadie, creo que va por ese lado. Quizás yo no digo borrar todo lo que ya venimos haciendo, porque por algo está, Sí. evidentemente es algo operativo, como ya hablábamos, pero quizás dar lugar a incorporar otros símbolos, otras tradiciones, otras ideas. Esto que hablábamos hace un rato de... les contaba de unos adolescentes mapuche que hacen música punk, quizás dar espacio a eso, a la música del cuarteto, los bailes, o sea, cosas que quizás podamos ir instaurando a la tradición, porque la tradición, como el rito, como el símbolo, es inventado. Entonces, si ya inventamos al gaucho, al mate, al dulce de leche, ¿por qué no inventamos cosas nuevas? Es que es muy difícil el límite. O sea, yo conozco chicos que crecieron toda su adolescencia escuchando música japonesa. No sé, iba a decir K-pop, pero no estoy segura de que así se llame. Coreana encima.
Y se tiñen el pelo como esos personajes que consumen y cantan esas canciones y aprenden ese idioma. Y conozco varios y son de Marcos Juárez. Y después están en su escuela todo el día escuchando esa música, todo el día fanático. Y viene la directora y le dice, en el fin de semana bailamos la chacarera. Es que es mucho miedo da ver algo tan dispar. Entonces, ¿cómo te manejas con eso? Es una cuestión. Ahí me estoy acordando de un texto que leímos de Problemáticas Interétnicas, se llamaba la materia, que es de Rivera Cusicanqui, es el apellido, no me acuerdo si Silvina o Silvana Rivera Cusicanqui, que ella usa un término para hablar del proceso de... No le gusta el término hibridación a ella, porque dice que el híbrido es la mula, que da la idea de algo estéril. Ella usa una palabra que es cheji, que creo que es aymara, no quiero equivocarme, que el cheji se conforma un color que se conforma por la conjunción de puntos blancos y puntos negros. Y lo cheji no es gris, ni blanco, ni negro, es cheji. Es algo completamente nuevo, entonces me parece que está bueno pensarlo desde esa perspectiva. No es ni una cosa ni la otra, es cheji, es algo nuevo. Teniendo en cuenta esta cuestión de los festejos, de la tradición y demás, ¿qué pasa con las colectividades? Esa necesidad de poner en manifiesto la cuestión inmigrante, de la comida típica, del baile y de ver al suizo alemán, como claro, del chucrut. suizo vestido de suizo, el italiano vestido más o menos, o sea... Que se celebra un solo momento de la historia de un grupo. Y que justamente son esas categorías que siguen operativas en el imaginario de ese grupo. Igual yo, las últimas colectividades que fui hace uno o 2 años, me sorprendió que hay como más colectividades latinoamericanas. Estaba la venezolana, estaba la chilena, había creo que una que era árabe, pero no me acuerdo. Sirio-libanés. Sirio-libanés. O sea, me parece que quizás está bueno que se está abriendo un poco también. Obviamente si ese grupo le gusta hacer el chucrut y ponerse el traje, bueno, que lo hagan, no dañan a nadie, pero no por eso no podemos abrir quizás el espacio a otras colectividades o otros grupos que quieran ocupar esos espacios. Si lo hacen es porque evidentemente algo les moviliza a hacerlo. Claro, sería excepcional quizás algún pueblo originario que se abra a esta cuestión de la colectividad. Si nosotros con Posta entrevistamos de Marcos Juárez a todos los inmigrantes no reconocidos por las colectividades, pero que ahora empezaron a participar, a habitantes de la ciudad. Eso está bueno. Creo que también estaba la brasilera. Creo que había una brasilera, boliviana, sí, venezolana, paraguaya, chilena. Y están agrupados. Nada más que hace muy poco que empezaron a ser parte. Pero bueno, igual esa gente tiene una identificación cerrada de su tradición y de un momento. A lo que voy es que para mí la tradición, y esto pasa, es un momento que sucedió de tal año hasta tal año. No es estático. Siempre. La tradición no es dinámica, claro, es no estática, encasillada claro, y uno dice esa tradición es desde el comienzo hasta ahora. No, ni siquiera es el comienzo. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es el Volvemos comienzo? al tema del relato fundacional. ¿Cuál es el comienzo, cuál es el final? Exacto. Si seguimos vivos, la tradición sigue, evidentemente. Claro. Imaginarte un chico decirle, bueno, vamos a usar un sulky. ¿Sabes lo que es un sulky? Un pibe que nació en la década del 2000. Sí. Yo sin relato fundacional me imagino un futuro en donde celebramos tal década, tal centenio y sus costumbres y sus íconos. En todo caso, es más genuino. Podría ser. Sí. Y por último, teniendo en cuenta que siempre, o en tu discurso siempre manifestas esta cuestión de que todo puede ser, todo puede cambiar, ¿qué hacemos con tanto relativismo? Oh, estos relativistas que nos dejan somos felices, ¿no? ¿Qué hacemos con tanto relativismo? Estudiamos antropología. No sé. Que para mí el relativismo no es un problema. Claro. Yo no lo considero un problema que puedan cohabitar. Es que en realidad, ¿qué hacemos con tanto relativismo? El relativismo ya existe. Porque ya tenemos estos inmigrantes europeos y esta gente que se identifica con este relato y otros grupos, minorías, inclusive en esta misma ciudad, que no se identifican con ese relato. Entonces, la relatividad está ahí. Quizás sería como hora de reconocer que las categorías más pragmáticas no funcionan o que no dan abasto para dar cuenta de toda esta diversidad. Entonces, y obviamente, quizás no caer en un relativismo extremo,
respetar, por eso le decía esto, bueno, ¿qué pasa en las colectividades? Esta gente que decide hacer el chucrut y ponerse la vestimenta. Yo creo que la clave, o por lo menos en antropología, es pensar justamente cómo estos grupos son orgánicos, que tienen sus disputas internas, que tienen sus conflictos, y respetarlos justamente en eso, en su diversidad y en su alteridad. Y respetar sus procesos y respetar los pedidos que se hagan desde ese grupo. Y creo que para mí la relatividad apuntaría más a la coexistencia, a cohabitar los espacios. Alfon Paganoni. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Y bueno, actualizame esta.